Y ahora sí hicieron algunos movimientos, ya despertaron totalmente. Esa pausa creo que es conveniente porque a veces se recibe mucha información y es bueno estar siempre con todos los sentidos, compañeritos. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia que tiene este tipo de normatividades. Si tienen alguna duda, me la manifiestan para podernos hacer un paréntesis. ¿Ok? Ahora bien, ¿nos ayuda Said? Mario Said. Sí, profe. Legislación alimentaria. La legislación alimentaria ha consistido tradicionalmente en definiciones jurídicas de los alimentos insalubres y en el establecimiento de instrumentos de cumplimiento para retirar del comercio esos alimentos y castigar a las partes responsables una vez transcurridos los hechos. Es decir, gracias. Esta legislación obviamente no nada más surge por que yo indique que algún establecimiento o alguna empresa está manufacturando de manera incorrecta los alimentos, sino que también nos tiene que dar elementos que garanticen la inocuidad y evitar un riesgo a la salud, ¿de acuerdo? Y obviamente si nosotros vamos a establecer algún tipo de sanción, debemos de contar en todo momento con parámetros legales demostrativos que nos impliquen o que evidencien cuál es el riesgo que existe y no es a capricho o a voluntad de algunas dependencias. Debe de ser corroborado, avalado por el área jurídica de los gobiernos, ¿de acuerdo? Para evitar algún tipo de problemas. Y aquí tenemos dos imágenes. Eh, Aparentemente este señor que se encuentra en la imagen del lado izquierdo, que está elaborando algún producto alimenticio, ¿cumplirá o no cumplirá la normatividad? De eso se encarga la legislación, ¿sale? De evaluar los puntos críticos de control, evidenciar si durante la manufactura existe algún riesgo que pueda ser transmitido a través de los alimentos hacia la población. Este es un rubro muy interesante, licenciados en nutrición. Recuerden ustedes, creo que ya fueron bueno, perdón, eh, dentro de su currícula es hacer algunas prácticas en algunos CENDIs y van a evaluar la calidad con la que se preparan los alimentos, ¿cierto? No, digo, no sé si ya tuvieron esa sesión por esas cuestiones de No, la restricción, discúlpenme si lo estoy obviando, pero es parte de lo que ustedes tienen que evaluar cuando están en un CENDI, por ejemplo, o en algún hospital o algún establecimiento, también evaluar de alguna manera, aunque no esté dentro de sus funciones, la calidad y el procesamiento de los mismos, porque van a ser destinados a consumidores, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿nos ayudas, Beatriz Martínez? Por favor. sí. El resultado ha sido el establecimiento de programas de inocuidad de los alimentos de carácter reactivo y orientados a la imposición de las normas, más que preventivos y holísticos en su intento de reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Y aquí tenemos, si nos ayudas a desglosar esta imagen, porque nada más está colocada ahí por adorno, cuáles son los posibles vectores que nos pueden conducir a un deterioro de la salud a través del consumo de alimentos, de las famosas ETAs, enfermedades transmitidas por los alimentos. Entre ellos tenemos unos componentes principales. ¿Nos desglosas uno, Beatriz, por favor? Mala higiene, Mala cocción, higiene. Sí. cocción inadecuada, insectos y roedores, contaminación cruzada, manipulación inadecuada de alimentos, trabajadores infectados, productos físicos en los alimentos y productos químicos en los alimentos. Ok.
De todos estos es de su amplio conocimiento, por ejemplo, trabajadores infectados. ¿Qué implica? Que también dentro de la normatividad y de las buenas prácticas de manufactura, implica que debe haber un constante control. Yo les manejaba que estos inspectores o vigilantes de que se lleven a cabo las buenas prácticas también tienen acceso al control médico de los trabajadores. ¿Sí me explico? Un trabajador enfermo no puede estar en las líneas de producción directas cuando se está manufacturando un alimento. Tiene que ser removido, tiene que ser retirado o inclusive tiene que someterse a un estudio médico, un análisis médico para corregir su estado de salud. ¿Sí me explico? Este cocción inadecuada, ¿creen que sea importante? ¿Qué puede provocar una cocción inadecuada de un alimento? Sergio, ¿a qué nos puede conllevar, Sergio? A contraer un parásito, por ejemplo, en la carne, se es más visto en la carne Exactamente, de puerco y de res. exactamente. Y de ahí tenemos que evaluar, primeramente, y volvemos al recordatorio, de las buenas prácticas, inclusive de forma de crianza de algunos animales de los que vamos a obtener carne. Sobre todo, si vamos a consumir carne que no esté certificada con el logotipo TIF. Qué significa TIF? T-I-F. Recuerden que en algunos establecimientos, digo, en la industria, esto está más controlado. En el comercio más pequeño, en medianos y pequeños productores, no está muy controlado. ¿Qué implica TIF? O que yo pueda comercializar en un establecimiento, una carnicería, por ejemplo, que se dedique a vender carne. ¿Qué implica el término TIF? ¿Qué seguridad le da al consumidor? ¿Cuál es el término TIF? Tipo Inspección Federal. El tipo de Ajá. inspección federal implica que inclusive en la producción o generación o crecimiento o desarrollo de los animales destinados al consumo humano se tenga que realizar las buenas prácticas. ¿Quiénes evalúan los animales que son sometidos a sacrificio? Pues no los van a evaluar los nutriólogos, obviamente. Los van a elaborar, los van a inspeccionar, perdón, personal capacitado y profesional, que en este caso son los MBZ. Los médicos veterinarios van a inspeccionar en qué estado de salud viene el animal, si se ve saludable, si se ve golpeado, si se ve enfermo, inclusive cómo los vamos a colocar en los corrales previos al sacrificio. Antes de sacrificarlos, los bañan, los desinfectan y de ahí, ya cuando pasan a la planta para su sacrificio, también se deben observar las buenas prácticas. Ellos van a tomar muestras de retención para evaluar si no tienen una enfermedad parasitaria. ¿Sí me explico? Y todo debe de ir corroborado con bitácoras. Si se garantiza inocuidad, le van a colocar un sello con las siglas TIF. Algunos de ustedes los han visto cuando van a consumir carne. En Sí, ocasiones se ven sellos en algunas piezas. ¿Eso qué implica? Certeza y seguridad para los consumidores. Y aquí vienen otras reglas ya de los alimentos más específicos, como es la denominada cadena de frío. ¿Qué implica la cadena de frío, Mariana Pérez? ¿Qué entendemos por la cadena de frío? Y es algo que mencionaron, es muy importante, esta la cocción inadecuada. Si ya tengo bien certificado, mis animales provienen de lugares debidamente higiénicos, se sacrificaron bajo las normas sanitarias correspondientes, pero un papel importante es la cadena de frío, dónde profe, inicia y dónde termina. bueno, la cadena de inicio, creo que la cadena de frío inicia desde que, bueno, ya como que parten el animal, por decirlo, o si es que lo llevan entero, que lo tienen en cámaras de refrigeración, y al momento de transportarlo, el transporte, valga la redundancia,
tiene refrigeradores en la parte de atrás, ¿no? O bueno, en la caja de carga, por así llamarlo, Sí. hasta que llega a donde se va a dejar ese producto, que igual no debe de pasar mucho tiempo en el que lo pasan de ese congelador del camión a el congelador o la cámara de refrigeración que va a estar en, por ejemplo, en el restaurante o en el supermercado o así. Exactamente. Y pues ya de ahí a las casas y juega o un al papel, extra. juega un papel muy importante la manipulación. El personal debe de estar capacitado para poder manipular de manera adecuada y evitar que se rompa esa cadena de frío. ¿Qué implicaría que se rompiera la cadena de frío? Que puede haber una proliferación microbiana importante. ¿Sí? ¿Y dónde no cumplimos? ¿Dónde no cumplimos? Y lo observamos todos los días. ¿Dónde no se cumple esa cadena de frío? Pues en las carnicerías normalmente y al momento de que nosotros vamos a casa, porque a veces, por ejemplo, del mercado a la casa o del supermercado a la casa se hace bastante tiempo y pues no es como que llevemos una hielera o tengamos una en el carro para que se siga conservando en frío. Exactamente. Y han observado qué sucede. Eso lo mantienen más con frecuencia en los refrigeradores cuando estamos comercializando carne de cerdo y carne de res. ¿Qué sucede con el pollo, compañeros? ¿Cómo se comercializa? Se vende como si nada. Al aire Exacto. libre, no está ni en bloques de hielo ni nada. Exactamente. ¿Y cómo lo venden en las carnicerías? En las pollerías o en los supermercados, en los tianguis, vamos. Lo tienen como si fueran naranjas, amontonado, que inclusive puede llegar una persona y quiero que me dé, no sé, ya cuando lo tienen desmembrado todo. Quiero que me des 1 kilo de pechuga, ¿cuál? Y empiezan a agarrarlo a ver, lo manipulan. No, quiero esta porque se ve más bonita. ¿Quién les aseguró que no sé, que la persona que no sabemos de dónde es, empezó a agarrar las piezas, esta sí, esta no, y al final se deciden por una? Y es un foco de infección muy grave, ¿sí me explico? Maestro. Sí. Luego también, por ejemplo, ya está todo golpeado y aparte mucho pollo tiene colores así como que muy raros también. O sea, como, bueno, yo me he percatado que en algunas pollerías, por eso también no sé, no compro donde quiera, nada más los echan en cajas de plástico. O los transportan en camionetas a cielo abierto, ¿no? Ajá. Y los llevan y los comercializan y está muy sano. Obviamente es un tipo de normatividad que se tiene que llevar a cabo. Sin embargo, si no hay mucha infraestructura para estar sancionando o invitando primeramente a estos distribuidores de producto para que cumplan normativamente lo estipulado en la legislación. Es algo muy importante que se debe considerar. Insectos y roedores, sí los tenemos en ocasiones, es una contaminación cruzada, sobre todo por de los insectos me llama mucho la atención, la leptospira. ¿Qué es la leptospirosis, Mariana Pérez? ¿Qué es la leptospirosis? Ustedes ya lo deben de manejar así como, rapidísimo. ¿Qué es la leptospira? ¿Quién me dice qué es la leptospirosis? Que no sea Ivonne. ¿Qué es la leptospira? Y dices, ok, a lo mejor estoy manejando productos que vienen enlatados, lo comercialicé, estaba muy bien, pero los almacenes tienen la presencia de roedores. ¿Qué riesgo existe para la salud? Por ejemplo, con la leptospirosis. Cuando se consume, o sea, cuando la pipí del animal está contaminada, ¿no? Por ejemplo, en las latas, siempre muchas personas, no sé, para la cerveza o para la de los chiles, limpian las latas alrededor, ¿no? Para que no haya, porque luego donde las almacenas puede haber ratas y que las hayan miado. Exactamente. Y ya cuando estás con unos, ya medio efusivo, que hacen muchos que consumen cerveza, así como, es más, no limpia ya ni la lata, se les olvida. Entonces, en los productos que están envasados en metal, generalmente la presencia de leptospirosis es muy importante. Es una bacteria, un virus que les va a causar algún deterioro. Contaminación cruzada, pues ya lo vimos que en ocasiones, pues tienes un producto contaminado y con el mismo instrumento cortas o haces cortes o lo tienes en presencia de un producto que no está contaminado y va a haber una
contaminación significativa, ya vimos la manipulación inadecuada, algunos productos físicos, no sé si han encontrado, o incluso no nada más físicos, no les ha sucedido, espero que jamás, pero hay casos evidenciados que en restaurantes tipo, bueno, algunos no puedo mencionar marcas, ustedes piden una ensalada y hay presencia incluso de larvas o de placonetes en las lechugas. Sí, sí, lo ha habido y se ha demostrado, ¿no? Entonces, ¿qué implica? Que no hay una correcta higiene, la manipulación no es adecuada, no hay una capacitación del personal. De hecho, maestro, aparte de la leptospirosis, es una infección multisistémica, va a dañar lo que es principalmente hígado, riñones, cerebro, pulmones y el corazón. Muchas veces se debe a la correcta almacenamiento de los alimentos. ¿Nos ayudas, Luz Adriana, con esta diapositiva? Porque siempre vamos a buscar prevenir, más que corregir, el objetivo es prevenir. No está Luz Adriana. María Fernanda Sánchez Vite. Las modernas leyes alimentarias no solo contienen las necesarias facultades jurídicas y prescripciones para garantizar la inocuidad de los alimentos, sino que permiten también a la autoridad o autoridades alimentarias competentes introducir en el sistema planteamientos preventivos. ¿Están convencidos, jóvenes, que es mejor prevenir que corregir? Y cuando estemos abordando específicamente la normatividad, se van a dar cuenta que estos tiempos de prevención y de corrección pueden ser desde 30 días hasta un año, dependiendo de las adecuaciones a la infraestructura, a la capacitación y a la implementación de las buenas prácticas de manufactura a fin de prevenir algún tipo de enfermedad transmitida por los alimentos. ¿Qué requisitos debe de reunir, Josué, esta legislación? Bueno, ofrece un alto nivel de protección sanitaria, incluir definiciones claras para lograr una mayor coherencia y seguridad jurídica, estar basada en un asesoramiento científico independiente, transparente y de la calidad, basado en la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación de riesgos. Incluir disposiciones para la utilización de enfoques provocatorios y de la adopción de medidas provisionales cuando se haya identificado un nivel inaceptable de riesgo para la salud y cuando no se puede realizar una evaluación total de riesgos. Es decir, creo que quedó muy claro, en ocasiones, y aquí en México como en muchos lugares, no es de carácter facultativo, porque si fuera de carácter facultativo, algunos lo cumplirían y algunos no, es de carácter obligatorio. Obligatorio, ¿por qué? Porque de lo contrario, si no hay sanciones, cada quien manejaría la higiene como mejor lo entienda o le convenga, y esto que va a crear un caos. ¿Sí me explico? Tenemos que actuar de manera pareja, sin tendencias hacia todos los sectores, ¿sí? Por el riesgo que va a mencionarse. Ahora, esto de carácter científico, ¿qué implica? Que vamos a manejar técnicas, métodos y análisis que están establecidos en la normatividad correspondiente, basados en un método científico. Lo que ustedes realizaron, o se realiza, por ejemplo, en el Laboratorio de Química de los Alimentos, esas determinaciones son enteramente oficiales. Es el mismo método que se utiliza para determinación de proteínas, de lípidos, de cenizas, de humedad, e inclusive de fibra, ¿sí? No están elaboradas sin fundamento técnico ni científico, y son los mismos principios que se manejan en los laboratorios acreditados. Obviamente, ¿de qué va a depender la precisión? Si vamos a tomar esos datos como un parámetro para sancionar legislativamente, pues ¿a qué se debe esa precisión? Pues a la capacitación del personal de análisis, a la calibración de los equipos, a la pureza de los equipos. En eso se basa principalmente. Obviamente,
ustedes no tienen la habilidad, por ejemplo, en el laboratorio son prácticas, pero si permanecen y se capacitan un tiempo determinado, pues sí van a adquirir la destreza y la habilidad. También vamos a contar con reactivos que no estén contaminados, que sean de grado analítico muy preciso y conocer las concentraciones y calibración. Calibración de los equipos que implica que también hay un certificado de calibración, jóvenes. Así como hay normas que tienen un periodo de vigencia o la licencia de conducir que es, tiene, cuando no son permanentes, tienes que renovarlo. También el equipo se tiene que calibrar. Las balanzas, los refrigeradores, los viscosímetros, todos son y deben de ser calibrados y debe registrarse en una bitácora. Cada cuando estoy calibrando mi equipo. ¿Sí me explico? Para que las balanzas pesen con precisión, para que la centrífuga me dé las revoluciones por minuto de manera exacta. Todo el equipo se tiene que calibrar. A eso se refiere este término científico independiente, transparente. No puedo estar usando balanzas obsoletas. Sí. Bueno, de hecho lo podemos ver cuando vamos a la tienda o incluso en las carnicerías, ¿no? Que las básculas y todo eso tienen como unas etiquetitas que van cambiando cada año. No recuerdo bien ahorita bueno, el órgano que hace eso, porque incluso hasta ahí viene el nombre y el año en el que se está calibrando. Sí, exactamente. Y inclusive lleva un número de serie que le da validez. Imagínense si eso se realiza en un establecimiento que se dedica a comercializar hortalizas, verduras o una carnicería, ¿qué no tiene que hacerse en el laboratorio? Obviamente son personal específico y acreditado, especialista, quien le da calibración y certifica que nuestros equipos estén funcionando de manera adecuada. ¿Sí me explico? En los laboratorios esto se lleva a cabo, es una rutina que cada determinado periodo tienes que contratar especialistas para que te vayan a calibrar todos los equipos. Eso también depende de eso depende la precisión de los resultados. ¿Qué más debe de incluir este análisis, Lisbeth Islas? Incluir disposiciones relativas al derecho de los consumidores a tener acceso a información precisa y suficiente, permitir el rastreo de los productos alimentarios y su retirada en caso de que se presenten problemas, contener disposiciones claras en las que se indique que la responsabilidad primaria de la inocuidad y calidad de los alimentos es de los productores y elaboradores, y recoger la obligación de garantizar que solo se coloquen en el mercado alimentos inocuos y debidamente presentados. Ok, tú misma, ¿a qué se refiere este tipo de, cuál es el segundo párrafo que dice, permitir el rastreo de productos alimentarios? ¿Cómo vas a rastrear un producto? ¿Qué vas a utilizar para rastrear un producto que se salió de los controles y descubriste que está contaminado? ¿Cómo lo voy a retirar del mercado? ¿A través de qué? ¿Con el lote? Con el número de lote, exactamente. Con el número de lote voy a poder darle un seguimiento, rastrear dónde está el producto y en su momento retirarlo del mercado si presenta algún riesgo para la población. Ya le van viendo forma porque todos deben de llevar un número de lote y han escuchado en ocasiones que sobre todo algunos medicamentos son retirados del mercado. ¿Sabes qué? Vamos a retirar este lote porque se detectó que no cumplía o que con los aspectos o tiene algún problema en la formulación. Entonces, para eso se tiene que colocar un número de lote en todos los productos alimenticios o no, para darles un seguimiento. ¿Sí me explico? Ahora, obviamente quien tiene más responsabilidad ahorita en la inocuidad alimentaria es el fabricante, quien procesa. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sucede en la leche? Llevan un número de lote y en ocasiones, cuando se rompe la cadena de frío, sobre todo en leche pasteurizada o fresca, como la conocen ustedes, van a la tienda y ¿qué sucede? Aun cuando la caducidad me dice, bueno, me faltan 8 días para que caduque el producto, cuando ustedes lo abren y lo van a utilizar,
¿No les ha sucedido que la leche ya viene, como le llaman, cortada, o ya viene descompuesta? Y Sí, maestro. se debe al productor primario, en ocasiones no, se debe a que se rompió la cadena de frío. Entonces, ¿qué sucede si en la tienda de la esquina fui a comprar una leche que me salió cortada, como le llaman, pero en las otras tiendas de alrededor no? O le damos seguimiento al número de lote y nos observamos que, pues no, que otras tiendas no, otros centros de distribución no tienen ese problema. ¿En quién radicó? En el que comercializa finalmente el producto. En este caso sería la tienda, porque o durante el trayecto de distribución se rompió la cadena de frío. ¿Sí me explico? ¿Por qué hago énfasis en la leche fresca, Lisbeth, y no en la leche, digo, en la pasteurizada y no en la ultrapasteurizada? ¿A qué se debe? A que en la ultrapasteurizada se supone que es un proceso más complejo para eliminar mayor número de microorganismos, ¿no? Más específicamente, Pues que la pasteurizada, ¿qué elimino en la pasteurizada y qué elimino en la ultrapasteurizada? ¿Qué tipo de microorganismos elimino? es que no recuerdo si eran los, los banales. ¿Dónde Y están ¿mande? los banales? ¿Dónde los voy a eliminar? En la, es lo que no recuerdo. Lo pueden asociar. Lo pueden asociar. La leche denominada fresca o pasteurizada, Maestro. vamos a eliminar patógenos. Todavía contiene banales. ¿Sí me explico? Que pueden provocar, si hay las condiciones necesarias, la acidificación de la leche. Por eso se corta, porque nada más eliminé los patógenos. ¿Y cómo tengo que conservar esa leche? En refrigeración a bajas temperaturas. ¿Sí me explico? Siempre, si la saco si rompo la cadena de frío, la leche se va a empezar a acidificar por la actividad de los microorganismos banales. Sin embargo, en la leche ultra pasteurizada, que eliminé todos los microorganismos banales y no banales. De ahí que la puedo mantener a temperatura ambiente, obviamente tiene un empaque, y la voy a mantener a temperatura ambiente hasta el momento en que yo la abra. Ya una vez abierto el envase, ahora sí, si tengo residuo que me quedó, lo tengo que conservar bajo refrigeración, porque es propenso a la contaminación y proliferación microbiana. ¿Sí me explico? Es por eso que alguna leche que ustedes la ven que está a temperatura ambiente, pues es generalmente ultra pasteurizada. No tiene nada de microorganismos. Es la diferencia de una y otra. Ajá. Y ahí si llega a haber contaminación en ese producto, es responsabilidad de la persona que está comercializando, no del productor. Porque a lo mejor la golpeó y estuvo expuesta al medio ambiente, se rasgó, qué sé yo. Ahora bien, ¿nos ayudas, Karime? Conocer también las obligaciones internacionales del país, en particular en relación con el comercio, y garantizar la transparencia en el desarrollo de la legislación alimentaria y acceso a la información. Es decir, gracias. ¿A qué se debe la transparencia? A que debemos de manejar un criterio homogéneo para todos, no tendencioso. ¿Sí? Tal vez el productor no me cae muy bien, pero si sus análisis de laboratorio me demuestran que está cumpliendo, pues así lo debo de manifestar. No debo manipular para perjudicar a productores o a consumidores, tanto de un lado como de otro. Debo mostrar ética y certeza basada en los resultados del laboratorio que esté obteniendo. Y aquí en esta imagen podemos observar una cantidad muy importante de productos muy diversos, pero que están debidamente acomodados en su empaque correspondiente. De ahí la importancia, jóvenes, de checar la caducidad, el número de lote de muchos productos. En la actualidad, y pequeñas empresas se están dedicando sobre todo a comercializar, entre otros productos,
muchos confites o golosinas, papas fritas, y no les colocan número de lote. Es más, les colocan, si son observadores, alguna etiqueta, pero no tiene razón social. Es decir, no sabes a dónde ir, dónde está físicamente la empresa. Si presentas algún problema por el consumo de este producto, no lo puedes ubicar porque no tiene una dirección y es parte de la legislación o parte de los requisitos que tienen que venir plasmados en el etiquetado de productos. Obsérvenlo. Yo lo he checado en algunas frituras que nada más traen el nombre de la marca, ¿no? Marca Sol, por ejemplo, o marca Patito, marca Amanecer, pero cuando quieres buscar la dirección donde se ubica la empresa, no existe. Y no existe el número de lote. Maestro, Sí. de hecho, muchos de los productos que no cumplen con especificaciones se venden como a mayoreo, tipo como las pacas de ropa. Sí. Y entonces son distribuidas en centros o en bodegas, y de ese tipo de productos que tienen algún daño o alguna situación por la cual no se le pone ni siquiera número de lote, aunque sean de marcas registradas, se venden en los camiones, los venden la gente mucho más barato de lo que realmente valen, precisamente porque están mal. Luego, o ya caducaron y la misma gente que los vende en los camiones les borra la fecha de caducidad, no la trae. Exactamente, y eso es un riesgo para la salud, claro que sí. Hay ocasiones, y les comento, cuando eres productor, cuando eres fabricante, y le colocas la fecha de caducidad a tu producto, en ocasiones, por ejemplo, si le faltan 15 días para caducar esto porque lo veíamos nosotros, a un saborizante. A un saborizante le faltan 15 días para que caduque. Ni siquiera se comercializa ya, se tiene que regresar a la planta de producción para su reproceso o para su destrucción. ¿Por qué? Porque tienes que considerar el tiempo. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en distribuirlo en tus almacenes y finalmente al distribuidor final y el final al consumidor, al último que somos nosotros? Va a pasar más de 15 días. Entonces, cuando ya la vida de anaquel está al límite a cumplirse, el producto tiene que ser retirado del mercado para que no dañe tu imagen como productor. Y esos productos generalmente son los que se venden en las fábricas, pero a un costo menor, pero te indican, ¿sabes qué? Le quedan 8 días de caducidad. Obviamente, de lo perdido, tienen que ganar algo. El productor no puede vender y dice, bueno, si valía 50 pesos el litro, te lo voy a dar a 20. Pero ya recuperé 20 pesos. Ya no fue una merma para mí, pero sí tengo que hacer la observación de que lo tienes que consumir al momento, porque ya después de esa fecha corres el riesgo de encontrar con unas características diferentes, físicas, químicas y nutricionales. ¿Sí me explico? Todo tiene un tiempo establecido. En esta cuestión de gestión de los alimentos, ¿nos puedes ayudar, Tapia? Tapia Márquez. Sí. Gestión del control de los alimentos. Los sistemas eficaces del control de los alimentos requieren la coordinación normativa Operativa y operativa en el plano nacional. Rendición de cuentas en relación con los siguientes aspectos. 1. Formulación y aplicación de una estrategia nacional integrada de control de los alimentos. 2. Funcionamiento de un programa nacional de control de los alimentos. 3. Obtención de fondos y asignación de recursos. 4. Establecimiento de normas y reglamentos. Participación en actividades internacionales conexas de control de los alimentos. Y por último, formulación de procedimientos de respuesta en casos de emergencia, realización de análisis de riesgos, etc. Ok, obviamente todo este tipo de gestión debe tener un recurso económico para que funcione. No funciona de la noche a la mañana. ¿Sí me explico? Para que tengas, vuelvo a repetir, laboratorios, equipo actualizado, acreditado, que cuentes con el personal calificado y capacitado para llevar a cabo este tipo de análisis, y también personal que conozca de leyes y legislación para aplicar la sanción correspondiente. Obviamente deben de conocer
los métodos de análisis, los parámetros que están establecidos en las normas. Y como lo maneja el último párrafo, en casos de que una emergencia pueden tener la facultad legal de retirar del mercado u ordenar que se retire del mercado algún producto que no cumple o detener parcialmente a las actividades de alguna empresa hasta que modifique o reformule o corrija ese punto crítico de control a fin de garantizar la inocuidad en los alimentos. ¿Sí me explico? No nace de la noche a la mañana esta legislación. Tiene que ser, obviamente, funcional, debe ser funcional y sobre todo contar con los fondos suficientes. ¿Sí? Cuando no hay fondos, pues nadie va a hacer su trabajo gratis. Inclusive, esa obtención de fondos se destina una mayor cantidad o una cantidad considerable en la capacitación constante del personal y la renovación del mismo. Karime Sosa podría ser un especialista o un inspector en este aspecto, sí, pero ¿qué requeriría? Capacitación previa. Además de que tenga el perfil curricular, debe de ser sometida a una capacitación para integración de equipos de trabajo. Aquí los equipos de trabajo son importantísimos. El denominado trabajo en equipo, que aunque siempre se les exhorta, pues la mayor parte de ustedes es más independiente y no quieren trabajar en equipo, realizan sus famosos Frankenstein y cada quien aporta la información que le corresponde y al final es un crisol de información con diferentes formatos, diferente tipo de letra, información repetitiva y no es muy puntual. Pero la obtención de fondos es básico, compañeritos, es necesario. De ahí la incógnita, ¿por qué si Profeco tenía un fondo económico muy rentable, por qué no estaba dando recursos? Pues todo tipo de intereses. Muy bien. ¿Nos ayudas, Aleli? Marta Aleli Campos. Sí, servicios de inspección. La administración y aplicación de las leyes alimentarias requieren un servicio de inspección de alimentos calificado, capacitado, eficiente e íntegro. El inspector de alimentos es un funcionario de gran importancia que mantiene contacto cotidiano con el sector de la alimentación, el comercio y muchas veces el público. Las responsabilidades de los servicios de inspección son los siguientes. El primero es inspección de los locales y procesos para determinar si cumplen con los requisitos higiénicos y de otro tipo establecidos en las normas y reglamentos. La evaluación de los planes HACCP y su aplicación. Toma de muestra de los alimentos durante la recolección, elaboración, almacenamiento, transporte o venta para determinar si se cumplen o no las normas y aportar datos para las evaluaciones de riesgos y localizar a los infractores. Muy bien, gracias. Entonces, ya salió a la luz otro tema importante, el inspector de alimentos. Obviamente debe estar capacitado, debe de conocer las técnicas, la legislación, cómo se va modificando. Recuerden que ahora los diputados, porque se les ocurra, aunque tengan la secundaria, se les ocurre modificar leyes sin conocimiento previo. Después dices, bueno, entonces este inspector debe de estar capacitado, debe estar al día en cuanto a técnicas, a la aparición de nuevos aditivos. Muchas veces debe hacer eco cuando hay una queja ciudadana. ¿Qué implica? Que hay un problema. Si la queja ya es constante, entonces vamos a ser muy puntuales y a ver qué está sucediendo. Recuerden que quien nos da una información muy clara y precisa es el público en ocasiones, ¿no? Cuando hay una queja, oye, a ver, vamos a ver qué está sucediendo.
¿Ok? Hasta aquí he entendido, compañeritos, cuál es la función de este inspector de los alimentos, y era lo que les comentaba, qué es lo que él tiene que evaluar. Y es interesante, o sea, es muy, muy importante, sobre todo cuando conoces el proceso, cuando conoces procedimientos, cuando detecta los puntos críticos de control, no necesitas otra cosa. Sabes buscar y sabes pedir información muy específica. No necesitas sancionar, no necesitas meter en problemas. Únicamente llegas, pides bitácoras y te las tienen que facilitar. ¿De acuerdo, Carla Abril? Sí. A ver, Carla Abril, ayúdanos porque te me estás durmiendo. Ok, un segundo. Soy Samantha, nada más que estoy de otro dispositivo. Sí, puede ser. Entiendo también esta situación. A veces tenemos que compartirlos. No te preocupes, pero... Reconocimiento de las diferentes formas de descomposición de los alimentos mediante evaluación organoléptica, identificación de los alimentos no aptos por el consumo humano o de los que se venden con engaño al consumidor y adopción de las medidas correctivas necesarias. Reconocimiento, recopilación y transmisión de pruebas cuando se producen infecciones de la ley y infracciones de la ley y comparecencia ante los tribunales para ayudar a la acusación. Fomento de la observancia voluntaria, en particular mediante procedimientos de garantía de calidad, realización de inspecciones, toma de muestra y certificación de los alimentos para su inspección a efectos de importación, exportación, cuando sea necesario, y en los establecimientos acogidos a los programas de garantías de calidad como HACCP, realizar auditorías basadas en riesgos. Todos estos, gracias, Samantha, todos estos parámetros son los que debe considerar o se deben de considerar que puede realizar o que realizan este tipo de inspectores. Principalmente deben de conocer todos los estados de descomposición de los alimentos mediante una evaluación organoléptica que ustedes saben. ¿Qué evaluamos en una evaluación organoléptica, Samantha? ¿Qué es lo que voy a evaluar organolépticamente a un alimento? El sabor y todo, bueno, más que nada el aspecto, la textura, pues sí, las características que se están ofreciendo en el producto. En un análisis organoléptico, ¿qué evalúas a un producto? ¿Qué le evalúas en un análisis organoléptico? O sensorial, para que me entiendas. ¿Qué vas a evaluar? ¿Qué le evalúas a un producto, Araceli? Sensorialmente. El sabor, el olor, el aspecto. El color. También sí, se evalúa. Color. Exactamente. Y muchas veces, gracias, Araceli, en base a estos, evaluación organoléptica, podemos identificar si algún producto ya se está deteriorando o si no muestra color o sabor u olor característico, ¿de acuerdo? Este inspector debe de conocer específicamente y a detalle cuando hay una adulteración por descomposición microbiana. Y en su momento toma las medidas necesarias para retirarlo y que no se esté, evitar en todo momento que este producto salga al mercado o siga comercializándose, porque lo que puede ocasionar es un deterioro a la salud del consumidor. Y conocer, les comento, esto es muy interesante. A mí en su momento me tocaba hacer el paje cuando llegaban este tipo de inspectores a la empresa. Yo era en ese momento todavía no estaba como
el responsable de aseguramiento de garantía de calidad, pero tenía una habilidad muy importante en el departamento de control de calidad, y cuando llegaban este tipo de inspectores, yo era el paje, yo era el que tenía que acompañar y brindar toda la información necesaria, a darles acceso a bitácoras, a controles, a muestras, almacenes, tanto de producto terminado como materia prima. Entonces es interesante conocer y sobre todo brindarles las facilidades para desarrollar bien su trabajo y que la empresa quedara en buenos términos. Inclusive les evalúan los residuos que se generan. Ya ecológicamente también están capacitados estos inspectores, al menos les piden una bitácora de control y evalúan la tubería por la cual se desalojan los desechos de la planta de producción, tanto de líquidos como de sólidos, y verifican que estos líquidos les van a determinar la cantidad de oxígeno presente, la DQO o DBO, para evaluar la presencia de materia orgánica y en su momento constatar y corroborar que sean sometidos a un tratamiento biológico. En ocasiones es mediante lodos activados para poder después desechar esa agua al alcantarillado, pero también debe de cumplir con los aspectos físico-químicos y microbiológicos necesarios. ¿Qué sucede con el agua con las aguas grises? ¿Sí? Entonces es importante, son parte de los puntos críticos de control. Es muy, muy interesante. ¿Qué implica toda esta situación, María Fernanda Resparza? La capacitación adecuada de los inspectores de alimentos es un requisito necesario para un sistema eficiente de control de los alimentos. Como los actuales sistemas alimentarios son muy complejos, los inspectores deben recibir capacitación en ciencia y tecnología de la alimentación para comprender los procesos industriales, identificar los problemas potenciales de inocuidad y calidad, y tener los conocimientos y experiencias necesarios para inspeccionar los locales, recoger muestras de alimentos y llevar a cabo una evaluación global. El inspector debe comprender adecuadamente las leyes y reglamentos alimentarios pertinentes, sus facultades en virtud de dichas medidas legislativas y las obligaciones que éstas imponen al sector de la alimentación. Ok, entonces, si nos damos cuenta, son personal que tiene un perfil muy específico. Deben de capacitarse constantemente. Pero de aquí, jóvenes, debe de resaltarse un término que es más importante que toda esta situación, que es la ética profesional. ¿Sí me explico? Cuando maneja, un inspector debe de contar con una ética muy, muy alta, muy comprobable. ¿Por qué? Porque de su decisión o de su análisis depende el buen funcionamiento tanto de la empresa como la seguridad e inocuidad de los alimentos que se procesan y que se van a comercializar. Si no cuenta con altos sistemas de ética, ¿qué puede provocar? Que estos productos puedan salir al mercado y puedan deteriorar la salud de los consumidores. Entonces, es un parámetro. ¿Por qué les comento que es un grado muy responsable y que una ética debe de ser lo que los caracterice? Porque muchas veces son acosados, son propensos a recibir dádivas para obviar y para no ver procedimientos claros. ¿Sí me explico? O en estos términos, son muy fáciles de corromper. Entonces, aquí el nivel de la ética es un parámetro muy, muy alto de este tipo de inspectores, porque pueden ser muy buenos, pero si son corruptos, ¿qué va a suceder? O van a decir, no, no pasa nada, yo te doy una dádiva y no vistes lo que es, que mi empresa no cumple o que mis productos no cumplen con la normatividad, con las buenas prácticas, con la cantidad de aditivos. O la materia prima es de dudosa procedencia y no cuenta con un certificado. Entonces, aquí este valor moral y ético es fundamental
de los inspectores. ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan al respecto? ¿Es importante o no es importante? Al igual que ustedes, digo, éticamente se están formando para ser licenciados en nutrición con una ética muy alta. ¿Y la ética qué implica? Que no pueden engañar, no pueden decir que saben lo que no saben, no pueden tener un promedio de 10 y un conocimiento de 6, por ejemplo. Eso se llama ética y es un valor moral. ¿Sí me explico? Que Jesús Ortega Galindo sea faltista, que copie, que se desempeñe de una manera inadecuada. ¿Sería un licenciado en nutrición confiable, con alto sentido de responsabilidad y ética profesional? Váyanselo preguntando, licenciado. Ustedes ya en poco tiempo ya van a estar egresando del SIX. Entonces su comportamiento debe ser igual tanto en la escuela, en el trabajo y en su hogar. Por ejemplo, yo conozco personas que hasta tienen maestría en cuestión de nutrición y especialidades en varias cosas y recomiendan Herbalife. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, tenemos que tener un alto sentido de ética, pero importante, licenciado, se los vuelvo a preguntar, ¿quién de ustedes a estas alturas del semestre, de la carrera y de su vida está estudiando por convicción la licenciatura en nutrición? ¿Y quiénes lo están estudiando por circunstancias? Digo, de ahí la diferencia, y lo que comenta Ivonne es muy importante. Si estoy estudiando por convicción, estoy convencido, me gusta y me agrada, no me va a costar trabajo, porque me van a pagar por hacer algo que a mí me gusta. Y eso me va a motivar a aprender más, e investigar más y capacitarme de manera permanente para dar un mejor servicio. Primeramente una satisfacción personal, una seguridad, y posteriormente la voy a transmitir. Esa seguridad la tengo que transmitir, en este caso, a mis pacientes, a la clínica, a la investigación, al lugar donde yo vaya a ejercer. Tengo que transmitir esa luz, esa alegría que a mí me gusta mi carrera. ¿Quién de ustedes está en esas circunstancias? Digo, se nota. ¿A quiénes les gusta o están aquí porque pues, en casa me aburro y voy a perder mi mensualidad que me dan puntualmente mis tutores y hago como que estudio una licenciatura sencilla porque no lleva aparentemente, o la elegí porque no lleva matemáticas, pero sorpresa que sí lleva? ¿Sí? Esa es la culminación, es la ética, es el amor por realizar lo que a uno le gusta. Entonces, realicen ese análisis, se los recomiendo, y ya váyansela creyendo, en poco tiempo ya van a estar formados como licenciados en nutrición, ¿no? Pero que no sea nada más por un papel, que sea por convicción, que yo lo pueda demostrar, ¿vale? Y aquí, pues obviamente, a los inspectores se les capacita en áreas muy, muy específicas. Si se dan cuenta, esta es una capacitación que están recibiendo y la mayor parte está anotando o está al pendiente. ¿Por qué? Porque es necesario para un control eficiente y para lograr los objetivos que se cumplan, en este caso, las normas. Pero para que yo pueda verificar que el cumplimiento de la norma sea el correcto, tengo que estar capacitado, la debo de conocer, debo conocer los métodos. ¿Sí me explicó? Y algo muy importante, muy, muy importante. Ayúdanos, Ariel Domínguez. Básico. ¿Cómo voy a demostrar? ¿Con qué voy a argumentar que cumple o no cumple? Porque yo tengo un criterio, porque veo microorganismos con los ojos, ¿no? ¿Cómo lo voy a demostrar? Sí, Ariel. Sí, servicios de laboratorio. Seguimiento de datos epidemiológicos de los alimentos. Los laboratorios son un componente esencial del sistema de control de alimentos. El establecimiento de laboratorios requiere una considerable inversión de capital y las operaciones de mantenimiento y explotación suponen en general costos elevados.
Gracias. Y este rubro, jóvenes, aplica en todos los aspectos, ¿eh? El laboratorio es un componente esencial que me va a ayudar a demostrar, obviamente aplicando las técnicas autorizadas y avaladas por un sistema legislativo, basadas en un método científico, con métodos reconocidos, pero sobre todo, estos laboratorios, para su mantenimiento y equipamiento, requieren una inversión muy grande. El equipo es caro. Les comento que cada uno de ellos, por ejemplo, aquí observamos una campana de flujo laminar. Este instrumento es una centrífuga. Este ha de ser un potenciómetro. Pero les comento por qué dicen que es caro el mantenimiento. Porque son de productos que se compran o se cotizan en dólares. Y no nada más es tener el más moderno. Es calibrarlo. Calibrarlo para que me dé datos precisos. Y si lo tengo calibrado, ¿qué más tengo que hacer? El personal que manipule o que haga uso de estos equipos debe estar totalmente capacitado. Porque de lo contrario, sus resultados no sirven. Puede ser una inversión muy costosa, la empresa puede tener lo mejor del equipo, pero si su personal está así como que obsoleto, dices, y les voy a compartir una experiencia. Estando yo en el área de calidad, yo era el que avalaba, finalmente yo era el responsable del departamento de aseguramiento de calidad. Tuvimos una queja de un cliente, en este caso era, en aquellos tiempos era Gamesa, lo tengo que decir. Le vendíamos, entre otras cosas, un saborizante de coco y de nuez. Había una diversidad, pero el que me estaban reportando era el saborizante de sabor coco, que no cumplía con las especificaciones. Yo firmaba las fichas técnicas. Ya como de que no, ¿sabes qué? Que se están quejando de que no cumple con los parámetros que vienen establecidos en el certificado. Ya, perfecto. Ya hablé, ¿qué parámetros según ellos no cumplen? No, pues no cumple con este, con este y con este. Perfecto. Entonces, recuerdo muy bien esa experiencia, fue algo a mí muy grato, por eso se los comento. Llegué a la empresa, más bien me llevaron, es más, hasta me mandaron por mí en su transporte. Y yo lo único que hice fue llevarme material de vidrio. En este caso, un picnómetro, ¿saben lo que es un picnómetro? Material de vidrio. ¿Qué pruebas voy a hacer? Sí. En mi bolsita, todavía me acuerdo que en la bata me llevé mis materiales. Y ya llegamos a su laboratorio, y era un laboratorio semejante a este, todo automatizado. En serio que me quedé así como que, wow, me gustaría trabajar aquí. El último equipo adquirido en aquel tiempo en cuanto a determinaciones. Era un laboratorio de primera. Ya llegué y a ver cuál es la observación. No, pues no cumple aquí, aquí, ok. Préstame tu instrumental y lo vamos a hacer a la par con el tuyo y con el mío, para que veas que no hay truco. En 30 minutos les determiné que ellos tenían un error en la técnica que estaban utilizando. Y se quedaron así. Digo, pues ahí está, mira, con mi equipo obtengo este resultado que es el que viene en el certificado de calidad. Y con tu equipo, con instrumental, obtengo también los mismos resultados. Conclusión, estás aplicando una técnica equivocada. No estás respetando ni parámetros de temperatura ni de densidad. Y se quedaron así como que, ¿qué ole? Digo, es simple. ¿Por qué? Porque conozco lo que hago, me gusta. Y aun cuando no tenga el equipo más moderno, si conozco los principios básicos, no hay ningún problema. Por eso, el hecho de que ustedes tengan, o las empresas tengan el último grito de moda en instrumental y equipo, no implica que sean buenos resultados. Depende también del personal que los esté realizando. ¿Sí me explico? Es por eso importante, digo, los laboratorios del SICS están equipados, ¿eh? No sé si tuvieron oportunidad de entrar o no. Hoy tienen una inversión considerable en reactivos. Ya muchas pequeñas empresas quisieran tener un equipo de Kendall o un Soslet para realizar determinaciones.
La misma UAM Xochimilco no tiene lo que tenemos nosotros. Tendrá algunos equipos, no tiene todos. Y su laboratorio es como un salón de clases de los chiquitos. Casi viene siendo una de las aulas prefabricadas. Entonces, se los comento para que valoren mucho lo que tenemos en la escuela y que reciben una instrucción de primera, ¿ok? ¿Qué más podemos comentar, Ariel, al respecto? ¿Los laboratorios qué? Los laboratorios deben de tener instalaciones adecuadas para análisis físicos, microbiológicos y químicos. Además de realizar sencillos análisis de rutina, los laboratorios pueden estar equipados con instrumentos, aparatos y servicios bibliotecarios más complejos, si las circunstancias lo requieren. No es solo el tipo de equipo lo que determina la exactitud y fiabilidad de los resultados analíticos, sino también la preparación y competencia de quienes realizan los análisis y la fiabilidad del método utilizado. Es decir, lo vuelvo a repetir, no nada más implica que tenga un laboratorio de primera, sino también la calidad de los reactivos, la calibración de los equipos de manera constante y permanente, hay una bitácora, y en algunos lugares lo más recomendable, y existe, son bibliotecas muy específicas, ¿sí me explico? De técnicas instrumentales. Algunos planteles, algunas empresas, sí cuentan con este acervo bibliográfico muy importante y se va enriqueciendo. En el lugar donde yo laboré había una biblioteca, tendría cerca de 10 anaqueles con técnicas muy específicas en cuanto a solubilidad, a lo que se dedica la empresa. Aromatizantes, a volátiles, técnicas de mezclado, técnicas en frío. Les puedo compartir también que en la Nacional de Ciencias Biológicas, porque lo conozco, los he usado, hay una biblioteca central para todas las carreras, especialista, ¿no? En biología, en farmacia, en bacteriología, en ingeniería, pero además cada laboratorio tiene su propia biblioteca, obviamente más específica que la general. Así la biblioteca de química orgánica tiene una biblioteca, el laboratorio de química orgánica tiene una biblioteca, el laboratorio de química inorgánica tiene otra biblioteca, el laboratorio de microbiología tiene otra biblioteca en particular, muy específicas, y se recomienda para que constantemente los estés consultando si hay alguna duda, si hay una situación medio compleja, puedas tener la seguridad de las técnicas que estás analizando. ¿Nos ayudas, Noemí, Fernanda Noemí, para dejar descansar a Ariel? Sí, los resultados analíticos de un laboratorio de control de alimentos se utilizan con frecuencia como prueba ante los tribunales para determinar el cumplimiento de los reglamentos o normas del país. Por ello, debe hacerse todo lo posible para garantizar el funcionamiento eficiente y eficaz del laboratorio. Digo, se entiende por el texto. Deben de ser analíticos precisos para que yo los pueda presentar ante una inconformidad de carácter jurídico. Imagínense que ya presento mi demanda o sé que no está conforme la empresa por las observaciones que se le realizaron en base a los resultados y después algo con que, ay, no, es que sí me equivoqué, no era la cantidad, me equivoqué en el laboratorio, perdón. ¿Ustedes creen que el juez me la va a perdonar? Pues no, hay una sanción, incluso de carácter penal. Por eso es importante que se garantice la eficiencia y la precisión de los resultados obtenidos. Obviamente, ¿quién los va a obtener? Me voy a ayudar de especialistas en las determinaciones que estoy realizando. ¿Sí me explico? Ya en las cuestiones jurídicas no podemos tener errores. Un error en algún resultado que yo presenté como válido puede, o más bien, ocasionan la clausura total, parcial, de la empresa.
pero del lado contrario también pueden sancionar a mí por alterar la información y puedo ser propenso a una demanda laboral o jurídica que me implique la prevención de mi libertad, ¿sí me explico? O en el último de los casos, la cancelación de mi cédula profesional. ¿Sí saben que se las pueden cancelar? Los nutriólogos, que si los sorprenden haciendo actos ilícitos, les sorprenden, les cancelan su cédula en el mejor de los casos. Y en el peor es que los pueden privar de su libertad, dependiendo de. Sí. ¿Ok? ¿Nos ayudas, Lilian, del cielo? Un elemento importante del Sistema Nacional de Control de los Alimentos es su integración en un Sistema Nacional de Inocuidad de los Alimentos, de manera que se puedan establecer y analizar los vínculos existentes entre contaminación alimentaria y enfermedades transmitidas por los alimentos. Las instalaciones de laboratorio para este tipo de actividad se encuentran en general situadas fuera de los organismos de control de los alimentos. No obstante, es esencial que se establezcan conexiones eficaces entre los organismos y el sistema de salud pública, con inclusión de los epidemiólogos y los microbiólogos. Ok. ¿Y crees que también haría falta que se incorporaran ahí los nutriólogos? ¿O está muy por fuera de su perfil? ¿También un nutriólogo, Lilian, encajaría en esta definición o ustedes se cocinan aparte? Pues yo digo que sí, también entraríamos nosotros. Con la debida capacitación, Ajá, obviamente. sí. Capacitación en el aspecto de análisis, pero ustedes en cuestiones de nutrición, pues tienen también un amplio conocimiento que puede ser muy valioso. ¿Sí me explico? Entonces, sí es necesario y importante que lo vayan considerando. Y obviamente estas pruebas y determinaciones aplican en todo el territorio nacional. No podemos tener criterios diferentes para los que manejan Hidalgo o Jalisco, Monterrey, Veracruz, Chiapas y la Ciudad de México o Estado de México. La normatividad debe aplicarse en todo el territorio nacional. En algunos lugares es de carácter obligatorio, algunos no, y aun cuando en algunos estados se elaboran normas propias, jamás van a estar por encima de las normas oficiales o de las normas mexicanas. Sobre todo en alimentos no es tan notorio la situación, casi no existe la misma normatividad en todo el territorio nacional. En el ámbito ambiental sí existe diferencia. La Ciudad de México tiene su propia normatividad. Cada estado tiene funciones que les confieren, que pueden implementar. Una secretaría, por ejemplo, de salud, o una secretaría ambiental. Sin embargo, la que ha desarrollado un perfil y tiene un avance muy, muy significativo en cuanto a normas propias que únicamente se aplican en la Ciudad de México, es la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Sí? Incluso en ocasiones rebasan a la normatividad federal en cuestión ambiental. Tiene un equipo más preciso y calificado. Ayúdanos todavía, Lilian, por favor. De esta manera, la información sobre las enfermedades transmitidas por los alimentos puede vincularse con el seguimiento de los datos y dar lugar a políticas adecuadas de control de los alimentos basados en el riesgo. Esta información incluye las tendencias anuales de incidencia, la identificación de grupos de población más expuestos, la determinación de los alimentos peligrosos, la localización y rastreo de las causas de las enfermedades transmitidas por los alimentos y el establecimiento de sistemas que alerta temprana para los brotes de enfermedades y la contaminación de los alimentos. Gracias, Lilian. Esta información generalmente se ha aplicado hace
3 años, ya después de la pandemia se ha visto reducida y se va a modificar. ¿En dónde han visto que se aplique esta tendencia? O sea, que es más evidente. Existe en todo el territorio nacional, todo el año, pero hay un punto muy específico que nos puede servir como ejemplo para que lo podamos recordar posteriori en los planteles educativos, ¿cierto o no? E inclusive se ha prohibido la comercialización, estoy hablando de los públicos, no de los privados, de cierto tipo de alimentos que van a provocar algún desorden metabólico en los niños, por ejemplo. Anteriormente se les vendían golosinas con un aporte calórico muy alto, sin control. Ellos en el descanso tenían acceso a este tipo de alimentación, tenían acceso a este tipo de productos que originan una mala alimentación y desórdenes metabólicos. Entonces, ¿qué están haciendo? Ya detectamos y no precisamente van a causar una enfermedad transmitida por el alimento, pero sí un deterioro en su salud. Por lo tanto, vamos a restringir cuáles sí se pueden comercializar, la presentación de los mismos, y de esta manera estamos previendo un problema de salud local. A lo mejor a ustedes les tocó todavía no, ya estaban en virtual, pero en la escuela se lleva a cabo esto. Y ya finalmente nos ayudas, Ivonne, por favor. Dice, información, educación, comunicación y capacitación. Un papel cada vez más importante de los sistemas de control de los alimentos es la distribución de información, educación y asesoramiento entre las partes interesadas en el continuo que va de la granja a la mesa. Estas actividades incluyen la distribución de información objetiva y equilibrada entre los consumidores, la difusión de programas de información y educación para funcionarios y trabajadores de mayor relieve dentro del sector de la alimentación, la formulación de programas de capacitación de formadores y la difusión de publicaciones de referencia entre los extensionistas de los sectores agrícolas y sanitario. Gracias, Ivonne. ¿Qué implica esto? Que muchas veces la comunicación es el canal más adecuado. No es que esté peleado la legislación sanitaria, la legislación de los alimentos, con los fabricantes o productores o procesadores de alimentos. Debe existir un canal de comunicación muy eficaz para que se tomen las acciones correspondientes y sea de una manera cordial el trabajo que tengan uno y otro. Sobre todo, ¿para qué? Para garantizar la inocuidad en los alimentos. De tal forma que se tiene que estar constantemente difundiendo qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quiénes lo están haciendo, pero debe ser un programa permanente y continuo. De ahí que se tengan que crear o se deban de capacitar de manera constante mucho personal para que no exista un momento en el cual no se puedan realizar este tipo de inspecciones. ¿Sí me explico? Que ya se jubiló, ya no hay. ¿Y entonces quién lo va a hacer? No, pues espérame, déjame capacitar a otros. No. Y esta comunicación asertiva que debe existir entre los fabricantes nos va a llevar a cada vez más implementar las buenas prácticas de manufactura, no nada más en las empresas, sino también en nuestra propia persona o en la casa, en los hospitales. No crean que únicamente estas prácticas se llevan a cabo en la escuela, en las fábricas, también se llevan a cabo en muchos lugares que se dedican a comercializar parcial o totalmente alimentos o a la transformación de los mismos. ¿Sale? ¿Dudas o comentarios al momento? Licenciados en nutrición. De lo que decía de los hospitales, por ejemplo, el ISSSTE tiene varias demandas panamericanas e internacionales por muchas deficiencias en sus sistemas y porque debe dinero a laboratorios extranjeros. Luego, otra parte, es sorprenderte darte cuenta que mucha gente que ya lleva más de 5 o 10 años trabajando ahí,
Por ejemplo, en lo que es la parte de laboratorio, ni siquiera sabe hacer una venopunción de manera correcta. Sí. Entonces, mucho menos va a hacer en lo que es banco de sangre para lo que es la donación, ni siquiera se conocen el protocolo a seguir. Sí, son pequeños vicios que venimos arrastrando, obviamente que se estuvieron reproduciendo por muchos años, se estuvieron implementando. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que este tipo de personal o se capacite o que deje espacio para que personal certificado, calificado, pueda ocupar esos lugares que son trascendentes y muy importantes para la salud de las personas. Tanto en el sector salud, sobre todo, y algo muy importante, joven, esto me lo cuenta, no sé qué tanto, cuál sea su perfil cuando estén haciendo sus prácticas en laboratorios o hospitales, pero chequen en la cuestión sensorial. A veces le dan a los pacientes un alimento que ni ustedes se lo comerían, dicen, no, esto sabe a rayos, ¿cierto? No sé quién lo formule, pero para eso están los aditivos, para que se lo hagan más amigables. De por sí estar en un hospital es triste y es deprimente, y luego les manejan cada dieta que dices, wow, yo sé que es necesario, pero hay que mejorar un poquito la situación. No sé qué les parezca hasta este momento, vamos a entrar a lo que conocemos como normatividad ya eficiente, pero hay que profundizar cómo surge, por qué surge, para qué surge y quiénes son los capacitados u obligados o acreditados, mejor dicho, acreditados para hacer cumplir estas observaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces el desconocimiento lleva a la sorpresa y a la corruptela. Un inspector de vía pública, de los que conocen en las alcaldías, no puede llegar a presentarse a una empresa que debe hacer una inspección de carácter normativo en estos rubros. ¿Por qué? Porque no conocen de normas, no están capacitados. ¿Sí me explicó? Entonces, para esto, estos inspectores llevan una acreditación expedida por la dependencia que los respalda y tienen limitaciones. Muy claro, tienen limitaciones. Ellos van a evaluar un sistema de gestión de calidad, de buenas prácticas de manufactura y de normatividad. No pueden sancionar por otro rubro. ¿Sí me explico? Para que lo vayan considerando. ¿Qué comentas, Mariana Castañeda? Te veo muy pensativa. No, pues creo que sí es importante tomar en cuenta que... ¿Qué? ¿Perdón? ¿No? Bueno, si estamos ocupando un lugar en un laboratorio en un laboratorio, que pues tenemos que tomar en cuenta que no estamos jugando, o sea, que es algo serio y que debemos ser responsables. Sí, sobre todo conocían ustedes todo lo que hay detrás de una norma, para qué son, quién las lleva a cabo, o sabían quiénes son los responsables de ejecutar o sancionarlas, o pensaban que era el hijo del vecino el que venía con su credencial y te voy a sancionar. Dices, no, tiene que tener un conocimiento muy vasto y una capacitación, porque va a hacer cumplir la normatividad y por lógica debe de conocer las normas, cuáles son, para qué son, pero detrás de esto hay todo un equipo muy importante, que es el laboratorio acreditado, es el personal acreditado, el cual tiene un perfil. Nada más aplicarlas porque se me ocurrió. Por ejemplo, que Mariana Pérez llegue mañana a acreditarse. Soy nutrióloga y vengo a sancionar una empresa. A ver, empresa, déjame visitarte porque quiero ver el cumplimiento de tus
buenas prácticas de manufactura, ¿se lo permitirían? Decían, no, tú serás nutrióloga, pero no tienes una acreditación que te avale por un organismo certificado o una dependencia que te dé la facultad. Y el hecho de que sean nutriólogos no los impide que se puedan especializar en estos rubros. Obviamente requieren una capacitación, ¿sí me explico? Y como profesionistas de la salud, pues deben de conocer cómo se confecciona una norma, para qué es una norma, quiénes elaboran las normas y quiénes sancionan. No puede sancionar o vigilar el cumplimiento de normas cualquier persona. Deben ser personal acreditado y capacitado, sobre todo. ¿De acuerdo? ¿Ya conocían esta situación, Valeria, o qué? ¿Cómo te imaginabas que se hacían cumplir las, o está la norma y quién la cumple? Pues quién sabe, pues la pueden cumplir, no pasa nada. Sí sabían que quiénes los pueden sancionar y quiénes no, o que había una consecuencia de responsabilidad en caso de cumplimiento de una norma. Sí se imaginaban esa situación, o sea, bueno, pues no la cumplí y ya, no pasa nada. Sí, sí pasa, y puede ser muy grave. Entonces, hasta el momento ¿qué opinión tienen de su unidad de aprendizaje? ¿Servirá en su formación como licenciados o no? ¿Conocían esta información o no? Sí. Por ejemplo, a veces son cosas que tenemos como a relucir como obvias, más sin embargo hay mucho desconocimiento de las cosas, ¿no? Y inclusive en una de las primeras materias de este semestre nos compartieron una frase que decía que si el conocimiento no te cambia el comportamiento, pues no sirve de nada que lo sepas tampoco, ¿no? O sea, una cosa es que puedas ser un erudito en todo eso y otra cosa es que lo apliques hasta en tu propia persona. Y se va a ver reflejado en cómo vives a nivel personal y cómo eres, por ejemplo, en nuestro caso, con tus pacientes, la calidad de la atención que les das, la calidad de lo que les estás mandando, a dónde los mandas a comprar y también respetando la economía del paciente, porque mucha gente por eso tiene el mito de no asistir con un nutriólogo porque me va a mandar una dieta bien cara, me va a mandar cosas que no puedo comprar, ¿no? Porque son costosas. Entonces, darnos cuenta de la realidad que vive la gente y en base a esa realidad, mandar las cosas más adecuadas para que se nutra mejor. Sí, y sí, Bon, y es que no es un mito, es una realidad, jóvenes. En serio, es una realidad. ¿Por qué? Porque ustedes, por lo más sencillo, van a elaborar un cuadro de alimentación que no les cuesta trabajo, nada, lo encuentro de aquí es más sencillo, pero nunca evalúan el otro aspecto, el aspecto económico. ¿Por qué muchas veces no hay un seguimiento de las personas en un cuadro de alimentación? Porque y me ha tocado ver, les incorporan salmón y no sé qué tanto rollo, y dices, oye, pues económicamente la señora no lo puede seguir, tal vez lo va a cumplir una semana, pero económicamente no tiene ese acceso. Y ustedes sí tienen conocimiento para buscar alternativas de alimentación que aporten la misma cantidad de proteínas y de nutrientes, pero de otras fuentes más económicas. Y a veces por la pereza, no. Y recomienda el salmón y yogur griego y un sinfín de cosas. Dices, yo he visto dietas y dices, no te pases, ni yo lo llevaría. Entonces estamos al servicio de quién, de un sector muy privilegiado que sí pueda llevar a cabo un cuadro de alimentación, o nos debemos a la población. Maestro. Sector vulnerable. De ahí las prácticas comunitarias para que ustedes sensibilicen esa situación, conozcan el medio, cómo viven las personas, a qué tienen acceso cercano a su hogar y su economía, para que les puedan elaborar un cuadro adecuado a su realidad. Maestro. ¿O no les ha pasado? Sí, sí. Bueno. Por ejemplo, tengo un caso de una persona que fue con endocrinólogo particular. Entonces le dijo que todos los medicamentos que le había mandado tenían que ser de patente y que aparte tenía que ir a consulta con especialista en diabetes, no con un simple nutriólogo, así se lo dijo.
porque para cuidar esa parte. Y luego, como leyenda en las recetas, puso que la dieta tenía que tener ciertas restricciones. Entonces, por ejemplo, dándole una leída a los medicamentos que le mandaron, pues era una bomba, le está produciendo un síndrome de polifarmacia y se supone que lo tiene que cuidar porque el paciente ya tiene insuficiencia renal y tiene problemas gastrointestinales, y cómo le mandas tantos comprimidos que a nivel gástrico pues lo van a hacer ir a tener una diarrea cada rato, ¿no? Y por la parte de la insuficiencia renal, aparte de, le vas a provocar una hepatotoxicidad, ¿no? Una esplenomegalia del tamaño del mundo. Y el paciente decía, si cumplo con lo que el médico endocrinólogo me está diciendo, pues no me alcanza para comer. O como, o compro las medicinas. Y pues es muy triste darnos cuenta de las malas praxis y la negligencia que supuestos especialistas tienen con las personas. Sí. Y es que aquí lo vamos a simplificar muy fácil, muy fácil. Para que yo desarrolle un sistema inmunológico y mis órganos y sistemas trabajen de manera eficiente, ¿qué requiero, licenciados? ¿Qué requiero? Una alimentación. Y una alimentación que implica que voy a desarrollar un sistema inmunológico eficiente y van a trabajar mis órganos de manera eficiente y no voy a requerir suplementos o medicamentos, ¿sí me explico? Su carrera juega un papel importante. Esta es una de muchas pandemias que vienen a consecuencia de ¿qué? De la mala alimentación, a consecuencia de ¿qué? De muchos productos químicos que vienen inmersos en los alimentos y que no tenemos el cuidado de lavarlos, de las malas prácticas en la producción de alimentos de origen animal y de origen vegetal, de la contaminación atmosférica. Todo eso va a desencadenar un sinnúmero de malestares a la población en cuestión de salud. Pero si yo tengo un sistema fortalecido a base de alimentos adecuados, la inmunología me va a ayudar de forma inmediata. ¿Sí me explico? Pero si yo soy insensible y a la señora que con trabajos vive día con día y tiene problemas de salud graves, le receto o le voy a implementar un cuadro de alimentos que está fuera de su alcance, yo creo que lejos de ayudarla hasta me estoy burlando de ese tipo de personas. Porque hay una diferencia, licenciados, ustedes son licenciados en nutrición, ¿sale? No son dietistas, eso déjenlo para un dietista, el que elabora dietas. Ustedes conocen más de bioquímica, de alimentos y de producción de los mismos. Entonces créansela, porque si no se la creen ustedes estamos fritos. ¿Me explico? O sea, si ustedes no lo toman en serio, digo, creo que tienen el nivel y la preparación para elaborar y estudiar y dedicarse un poquito más a estudiar antes de elaborar una prescripción en cuanto a un cuadro de alimentación. Y reitero, no son dietistas, que quede claro. ¿Y por qué se los menciono? Porque muchos todavía confunden su carrera con ser dietistas. Inclusive muchos de ustedes, soy dietista. No, no son dietistas, son nutriólogos. Y en las clínicas, en ocasiones el dietista está por encima del nutriólogo. ¿Por qué? Porque nunca se han dado a respetar a su lugar, nunca han puesto las cosas en su lugar. ¿Y de quién es el deber? De ustedes. De ustedes es el deber de. ¿Sí me explico? Entonces, pues ya es hora de que se vayan haciendo a la idea de que van a tener una licenciatura y una responsabilidad. ¿Vale? Y la dejamos por el día de hoy si no hay comentarios. Nos vemos mañana. Yo sí me estoy... Nos ve así como que, un rollo. No es un rollo. Es la realidad. Si les gusta o no escucharla, pues ya ahora cada uno de ustedes. Mi deber es comentárselos. Tómenlo o déjenlo. ¿Sale? Pero yo creo que son comentarios que les van a ayudar a su formación. Si esto no sí, los profe, niega, muchas gracias. Sí, profe, gracias. Cuídense. Nos vemos el día de mañana. Maestro, hasta mañana, que descanse. Profe, gracias. Maestro. Sí. Sí, ¿nos va a asignar los temas que tocan por equipo? Paso a paso. Sí, se los voy a asignar.
Pero ahorita bueno. tenemos que conocer todo lo de la normatividad y ya después les voy a pasar por equipos qué material les toca desarrollar. ¿De acuerdo? Ok. Vale, Para muchas que no se me gracias. emocionen paso a paso, etapa por etapa. Gracias. Cuídense. Saludos. Gracias, hasta luego. Un gusto haber compartido esta mañana